En corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural desde otro ángulo. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Una producción de radio y televisión. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y bienvenidos a un programa más de En Corto, donde ustedes son los invitados. Y bueno, hoy quiero decirles algo muy importante. Hoy estamos cumpliendo 100 capítulos de este gran proyecto de la Dirección de Radio y Televisión Universitaria. Y bueno, nos venimos a una de las festividades que en el edificio central de la universidad pues se viven con muchísima felicidad. Y bueno, estamos desde el edificio central para platicar acerca del tradicional altar de muertos que bueno, se presenta aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Juan Carlos es nuestro invitado del programa número 100, así que bueno, va a padrinar muy contento este gran programa. Y bueno, Juan Carlos, la verdad es que te damos la bienvenida a nuestro programa, Gracias. toda la producción de En Corto, que bueno, pues estamos muy contentos de poder seguir continuando con este proyecto. Así que, Juan Carlos, ¿desde dónde nos estamos encontrando en este programa número 100? Pues estamos en el patio del edificio central. Qué mejor escenario que tener esta muestra representativa de México, que celebramos nuestras tradiciones en el mes de noviembre. Y hoy, pues dedicado a alguien muy importante en la universidad, a 100 años de que iniciamos el proceso de autonomía, es un momento importante para nuestros valores, no solamente académicos, científicos, culturales y sociales al interior de la universidad. Oye, Juan Carlos, bueno, desde el jefe del Departamento de Arte y Cultura, pues la verdad es que es una oportunidad y una opinión muy fuerte, pues el platicar acerca de los altares para toda la comunidad universitaria. Oye, pero pues primero lo primero, ¿desde cuándo empezaron a preparar pues el montaje para este altar en específico? Este en particular nos llevamos prácticamente una semana. Hicimos una planeación aproximada de un mes entre la parte del diseño, la investigación sobre el personaje, acordar a quién se debía dedicar. Establecimos, por ejemplo, algunos criterios que eran importantes sobre la identidad para los universitarios. Pensamos también en personajes de la vida cultural o de la vida artística de México, pero qué mejor que los valores universitarios puedan reivindicarse en la memoria, no solamente social de San Luis Potosí, sino en la colectiva de la comunidad universitaria. Oye, completamente lo que estás diciendo es bastante cierto. ¿Cómo podemos nosotros generar una memoria colectiva? Bueno, pues que nos permita pues continuar con las tradiciones, porque bueno, nosotros sabemos que el altar del edificio central pues siempre es algo de las atracciones que cuando nosotros venimos al centro por estas fechas, pues algo que podemos visitar de una forma muy amigable, ¿no, Juan Carlos? Así es, mira, hace más de una década que se hacen. Empezaron siendo una intervención muy tradicional sobre el proceso de un altar, como en otros lugares de nuestro estado, que hay una riqueza en nuestro patrimonio tangible e intangible en el tema de los altares, sobre todo en la Huasteca, muy diferente a lo que se elabora en la parte del altiplano, en la zona media y en la zona centro, y además es coincidente con otras regiones de México, como Michoacán, como en el caso de Veracruz, Puebla, la misma Huasteca hidalguense o la queretana. Pero en este caso nosotros hicimos una propuesta que era más una ofrenda dedicada a una mujer muy importante en la universidad, que es la doctora María de Jesús Uresti, mejor conocida como Chucho Uresti. Aún permea en la memoria de muchos de sus estudiantes o ahora ex estudiantes y grandes médicos de la universidad y de San Luis Potosí. Entonces consideramos que era un momento de reivindicar la importancia del papel de la mujer en la transformación del Instituto Científico Literario de la universidad. A ella le tocó este proceso. Además hay anécdotas muy importantes sobre el compromiso social, moral y civil que tenía con la universidad, y eso me parece que es digno de reconocerse y de poner en valor no solo a la labor académica de la doctora, su aportación científica, sus primeros trabajos en la medicina, sino también la labor que hizo socialmente con los alumnos y los estudiantes. Oye, Juan Carlos, la verdad es que todo esto que tú nos estás platicando es completamente cierto. Justo detrás de cámaras y antes de empezar este programa, bueno, cuando andábamos poniendo todo el ambiente para echar el cotorreo del programa número 100, pues justo una señora nos platicaba que bueno, la maestra María de Jesús Uresti, pues bueno, también había formado parte de su educación académica. Entonces, bueno, también es algo muy importante, pues como tú lo mencionas, ¿no? Hay personas que todavía vienen, recuerdan a estos seres con muchísimo respeto, con muchísimo cariño, y bueno, ¿qué más en un ambiente universitario como lo ha sido, pues bueno, estos 100 años de autonomía, Juan Carlos? Así es, quisimos dedicar una ofrenda, como lo pueden ver, con un diseño poco convencional, es más una propuesta estética y artística para crear una ofrenda que pudiera enmarcar estos 100 años del inicio del proceso de la autonomía. No hay ninguna, el diseño en realidad es producto de la creatividad
del equipo que participó, en este caso el equipo de la División de Difusión Cultural. Se generó un diseño que fue cambiando conforme íbamos enfrentándonos al mismo proceso de elaboración del altar o al uso de los materiales. Sin embargo, respeta y contiene los elementos principales de un altar tradicional, como es la flor de cempasúchil, como es la flor del diente de león, las veladoras, las ofrendas tradicionales que son comunes en la mayoría de los tipos de altares que encontramos, que es el uso de frutas, calabazas, camote, por ejemplo, dulces típicos, las calaveras, y además tenemos la aportación de unas calaveras que uno de los artistas de la universidad, como es Juan Gorupo, siempre participa contribuyendo a la estética del altar. Oye, en este caso de la ofrenda. Completamente, justo el año pasado nosotros también realizamos, pues la cobertura acerca del altar de muertos que, se presenta en el edificio central de la universidad, y pues también conversando precisamente con la parte artística. Uno de los bloques era con Juan Gorupo, donde bien nos comentaba, pues la parte importante que la cultura aporta con la parte del altar en la forma artística, ¿no? Ellos que, manejan diferentes ideales acerca de lo que precisamente nosotros podemos concebir en la muerte, pues hoy lo podemos nosotros ver representado en el altar. Juan Carlos, vamos a irnos a un pequeño corte para que nos sigas platicando un poco cuál es la parte que está detrás de la planeación de los altares del Día de Muertos, también que nos platiques un poco más acerca del personaje al que este año se está homenajeando. Así que vámonos a un pequeño corte de En Corto, donde ustedes son los invitados. Ya volvemos. En Corto, donde tú eres el invitado. Interactúa en nuestras plataformas, en Facebook e Instagram, @Radio TV UASLP. En YouTube, Radio y Televisión UASLP. Estamos de regreso aquí en Corto, donde ustedes son los invitados, engalanando nuestro programa número 100, platicando con Juan Carlos Díaz Medrano, jefe del Departamento de Arte y Cultura, quien en esta ocasión, nos está platicando un poco acerca del peculiar altar de muertos que tenemos este año. Y también pues algo importante y algo que celebra muchísimo la universidad es que cada año se está homenajeando un personaje. Así que Juan Carlos, platícanos un poco y de lleno, pues de qué se trata este altar y a quién está dedicado este año. Gracias, pues en los años anteriores hemos dedicado los altares o las ofrendas de Día de Muertos a personajes de la vida pública, sobre todo en el arte o en la cultura. Se ha homenajeado a Monsiváis, a Mafalda, a distintos personajes. Y este año nos preguntábamos, a 100 años de la autonomía, ¿por qué no pensar en los personajes ilustres de la universidad? La doctora Uresti, Chucho Uresti, fue la cuarta graduada y eso no la coloca en un nivel de importancia jerárquico. Solo hablamos de un personaje más que reivindica, en este caso, tres cosas. Por un lado, una de las primeras médicos de nuestra ciudad, de San Luis Potosí, tratando trauma, gastro y ortopedia. Es decir, ella primero se graduó como partera a los 20 años y luego como médico, y ha hecho grandes aportaciones a sus alumnos en el campo de la medicina. La otra cosa es que creo que era necesario, por los tiempos actuales y el contexto que vivimos, que fuera una mujer universitaria a quien volviéramos a poner en valor el trabajo para la época. Imagínate, en 1900, ella fue de 1900 al 87, fue de las primeras médicos en el Instituto Científico Literario, y era una época muy compleja por el sistema educativo que había, pero también por el contexto sociocultural que había en ese entonces. Y la tercera, creo que es lo que más gusto nos da, es poderle reconocer a una mujer que se exilió a la ciudad de Tampico en condiciones que no eran, digamos, no había unas condiciones para poder garantizar su nivel de pensiones, su sistema de jubilación, como ahora existe en otras instancias, y creo que es un momento de agradecerle también. Esta ofrenda es para agradecerle a Chucho Uresti su aportación en la universidad y el legado que ha dejado en sus alumnos. Por eso titulamos la ofrenda Semillas al Viento, porque a lo largo de su carrera lo que hizo fue precisamente esparcir unas semillas del conocimiento, unas semillas humanas y sociales con grandes médicos que tenemos hoy en la ciudad. Oye, Juan Carlos, pues la verdad es que la trayectoria de la maestra, pues la verdad es que sigue trascendiendo hasta la fecha, y con la importancia que también el Departamento de Arte y Cultura le da para preservar este tipo de personajes dentro de la universidad y de la vida académica universitaria, pues también nos permite a nosotros reflexionar un poco más acerca de cuáles son algunos de los personajes, que han salido de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nosotros propiamente como comunidad universitaria, pues respetar y tomar el ejemplo. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? Pues sobre todo respetar, valorar
reivindicar, poner en valor, adentrarnos un poco en la historia de nuestra institución, de nuestra universidad. Creo que es un momento histórico importante para las nuevas generaciones, la generación centenario que se le ha llamado, que pueda no solamente venir a adquirir conocimientos y desarrollarse en distintos campos del conocimiento de acuerdo a su profesión. Algo muy importante es que puedan tener un marco cultural amplio de la institución y que eso les permita desarrollarse mejor en la vida diaria. Oye, Juan Carlos, pues nosotros también tenemos esta reflexión importante de cuando nosotros visitemos el altar, pues también hay algo que ustedes también desean que las personas que lo visiten vean, y es precisamente pues la forma en la que nosotros podemos disfrutar de este altar, porque si nosotros llegamos los podemos disfrutar en un primer plano, pero hay un secreto para ver el altar del edificio central de este año 2022, que es verlo desde otra perspectiva. Así es, pensamos que debería ser una ofrenda altar que pudiera tener una vista aérea y que pudiera compartirse la estética del trabajo creativo que hicieron los colaboradores de la división, pero con la aportación y la identidad siempre presente de la doctora. Encontramos en la ofrenda no solamente los elementos tradicionales de un altar, sino también encontramos elementos de la ofrenda que reivindican que ella fue médico. Hay una vitrina con una serie de objetos utilizados en la medicina, instrumental, etcétera, y libros, maletines, radiografías, etcétera, pues para eso, para poder hablar del trabajo y la importancia de un médico de hoy en día. Oye, pues entonces todas nuestras amigas y amigos de la Facultad de Medicina pues están obligados a darse una vuelta a este altar maravilloso dedicado pues precisamente a una parte médica importante de la universidad. Sí, y no solo ellos, yo creo que reconocer en toda la comunidad universitaria el valor, en este caso de Chucho Oresti, para la identidad de la universidad, pero sobre todo pues volver a poner en valor, preguntarnos, a ver los ingenieros a quién valorarían, los agrónomos, los de ciencias de la comunicación, los físicos, es decir, ¿dónde están esos personajes que necesitamos en el próximo año que celebremos los 100 años de inicio de la autonomía? ¿Por qué no dedicarlo a ellos? Oye, completamente, es una reflexión importante, bueno, que cada facultad, cada espacio y cada habitante de la comunidad universitaria, pues es precisamente para lo que están este tipo de tradiciones y bueno, para lo que las preservamos, ¿no? Para poder tener una reflexión importante acerca de, bueno, nuestra vida universitaria y bueno, pues también acompañado de una festividad que en México, bueno, pues tiene tanta importancia como lo es el Día de Muertos. Bueno, en México ha sido reconocido desde hace algunos años por la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible. Es una de las tradiciones más arraigadas e identitarias de nuestro país, que además es mucho antes de nuestro contacto, de nuestro diálogo con otras culturas como fueron los españoles, y que creo que debemos de preservar. Está en nuestra sangre, está en nuestro, yo diría en nuestro inconsciente colectivo la vivencia del Día de Muertos como parte de nuestra vida cotidiana. Oye, pues una festividad completamente importante y pues nosotros también empezamos a notar que las personas ya se empiezan a acercar aquí al edificio central, bueno, para disfrutar precisamente de este altar ofrenda. Así que bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece si vamos y pedimos nuestra calaverita? Regresamos aquí en corto donde ustedes son los invitados para seguir conversando acerca, bueno, del altar de muertos del edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ya volvemos. En corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural desde otro ángulo. Bueno, estamos de regreso en nuestro tercer bloque de En Corto, donde ustedes son los invitados. Y bueno, si usted acaba de llegar y nos acaba de sintonizar a través de la radio o por ahí se encontró el programa de En Corto a través de YouTube o Facebook, pues hoy nos encontramos conversando con Juan Carlos Díaz Medrano, jefe del Departamento de Arte y Cultura, que bueno, en esta ocasión son los encargados de traernos toda esta tradición al edificio central. Juan Carlos, platicábamos en bloques anteriores pues todo lo que conlleva esta tradición precisamente de crear un altar ofrenda, también un poco la parte creativa en la cual el Departamento de Arte y Cultura se involucra para dejar pues un personaje completamente importante en la vida universitaria, bueno, en un homenaje póstumo en este 2022 precisamente, pues en las festividades del Día de Muertos. Pero algo también importante pues son los elementos que se encuentran dentro del altar, así que platícanos un poco cuáles son los elementos que existen de cajón en el altar de muertos y también pues cuáles son algunos que coloca la universidad pues precisamente para darle esta esencia universitaria. Como lo comentábamos hace rato, en nuestro país hay distintos estados que celebran de una forma muy particular el Día de Muertos. En el caso de San Luis Potosí, la Huasteca tiene una gran
gran tradición con las festividades de Chantolo, y aunque es un altar tradicional de 7 niveles con el uso de hoja de palma, flor de cempasúchil, las ofrendas tradicionales que le gustaba a la persona difunta o a los difuntos, dependiendo de si se hace el altar para una persona, una familia o familiares de ellos, generalmente se colocan algunos elementos desde vestimenta, indumentaria, algunos gustos que tenía por la comida, por la bebida, que recuerden que esa noche que nos visitan los muertos puedan volver a disfrutar de lo que en vida tenían junto con los demás, ¿no? En nuestro caso, en la universidad respetamos estos elementos, no, como lo dije hace rato, no es un altar tradicional, como se conoce, es una ofrenda. Incluimos nosotros la flor de cempasúchil, la flor de diente de león, las velas, elementos tradicionales como las calaveras, frutas, pan de muerto, calabazas, camote. Y por supuesto, como lo pueden ver, es una ofrenda altar muy colorida, que lo que representa en realidad es una flor al interior de la fuente. Ojalá se den una vuelta por el edificio, aunque las escaleras sean un poquito pesadas, aprécienlo desde arriba, vale la pena. Hicimos un trabajo de creatividad que fuimos ajustando sobre la plan original. Originalmente íbamos a cubrir toda la fuente con el papel picado y nos dimos cuenta que podía ser un problema y no llegáramos a hoy en el encorto para podérselos mostrar, y fuimos resolviendo la flor hacia abajo. Entonces valdría la pena que lo vean. Hay un elemento que les ha llamado mucho la atención y que nadie ha preguntado, así que está aquí, que por qué poníamos los espejos, qué representaban los espejos. Digamos que en la tradición oral popular se decía que los espejos tienen que reflejar la muerte del otro, y es para ahuyentarla. Así que vengan y asómense a su propia muerte en una ofrenda altar dedicada pues a la doctora Chucha Oreste. Oye, pues precisamente también se vuelve entonces ya un altar interactivo en el cual nosotros pues llegamos y bueno, pues podemos ver ahí nuestro reflejo, que esperemos pronto no estemos en el altar del próximo año, pero bueno, también empezar a disfrutar pues la parte en la que el Departamento de Arte y Cultura pues añade estos elementos para hacer un poco más interesante el visitar este tipo de espacios, Juan Carlos. Así es, disfruten del edificio, es un patrimonio que tenemos los universitarios y que es además de uso público, es decir, es social, y que a diferencia de los altares que se muestran en la ciudad, elaborados por distintas instituciones culturales, esta es una propuesta original, es decir, que se escapa a un altar tradicional y que ha incluido elementos particulares de la doctora, en el caso de elementos de la medicina. Oye, así que eso hace la diferencia. Me parece que es parte de las funciones de la universidad, hacer aportaciones pues nuevas, contemporáneas, distintas, y que pueda formar parte del diálogo con otros altares como hoy en día en la ciudad. Ahora, algo también completamente interesante pues son precisamente los elementos que celebran, bueno, al personaje homenajeado de este año. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver hoy que represente a la maestra, bueno, precisamente en este altar ofrenda? Vengan y vean en el baúlcito de la vitrina cómo hay elementos que son propios de un consultorio o de un quirófano y que son utilizados por médicos en lo general, y que además es precisamente eso, ¿no? Es decir, cómo hablar de la identidad de una profesión tan valorada. Acabamos de celebrar el Día del Médico recientemente y debemos estar seguros que será una de las profesiones más nobles, más comprometidas, y que en el caso de la doctora Chucha Oreste pues engloba y enmarca todos estos valores, y pues está aquí. La universidad le reconoce, reivindica su papel como mujer, como profesionista, y en una época tan compleja. Oye, y precisamente los elementos que tiene el altar pues son instrumentos médicos que son, bueno, un poco antiguos, ¿verdad? Por ahí nosotros también, no les vamos a spoilear qué es lo que está sucediendo aquí en el altar, pero también te asomas, quizás te espantes un poco, porque hay un elemento que también representa la muerte de una forma muy gráfica. Así que platícanos también, pues, ¿por qué el hecho de poner este tipo de elementos médicos, bueno, que también tienen pues esta antigüedad? Hay que agradecer que la Facultad de Medicina, el Museo de la Facultad de Medicina y la Escuela de Enfermería nos apoyaron indiscutiblemente para poder encontrar estos elementos y representarlos en la ofrenda altar, de manera que dieran cuenta o se diera a conocer que estamos pues haciéndoselo a un médico, ¿no? A una doctora en este caso, primero partera y luego médico cirujano, que fue la primera que hizo estudios en trauma, en ortopedia y en gastro. Excelente, Juan Carlos. Pues bueno, vamos a irnos a un pequeño corte y regresamos a nuestro bloque final de En Corto, donde ustedes son los invitados. Así que no se vayan, nos encontramos desde el edificio central observando el altar ofrenda que este año se rifó el Departamento de Arte y Cultura de la Universidad. Regresamos.
En corto, donde tú eres el invitado. Interactúa en nuestras plataformas, en Facebook e Instagram, @Radio TV UASLP. En YouTube, Radio y Televisión UASLP. Estamos en el bloque final de En Corto, donde ustedes son los invitados. La verdad es que agradeciendo muchísimo a toda la comunidad universitaria y al público de Radio Universidad, que bueno, en este capítulo número 100 nos están acompañando desde una de las festividades más importantes. La verdad es que, Juan Carlos, también agradecer completamente al equipo de producción que integra el proyecto de En Corto de la Dirección de Radio y Televisión Universitaria. Y la verdad es que completamente agradecidos de participar con ustedes y poderles llevar a ustedes cada semana un reportaje donde ustedes puedan ver un poco del ambiente cultural de la comunidad universitaria, también un poco de lo que se vive en la ciudad de San Luis Potosí y también uno que otro lugar del centro que nos fuimos por ahí a colar la producción de En Corto para divertirnos y poderle llevar a todos, pues bueno, un poco de información acerca de lo que sucede en estos ambientes. Juan Carlos, pero estamos en el último bloque pues de este programa especial conversando acerca de los altares, ¿no? Y precisamente a quiénes están dedicados, cómo la comunidad universitaria intenta entregar estas tradiciones para, bueno, poder continuar siempre con una tradición tan importante como lo es el Día de Muertos. Así que, bueno, platícanos un poco desde tu perspectiva, pues por qué es importante preservarlos y también la importancia de empezar a recordar a nuestros fieles difuntos de una forma completamente diferente. Pues mira, yo creo que esta es una manera de quienes no formamos parte de alguna comunidad que de manera, digamos, natural, en la vida cotidiana hagamos un altar, es decir, no es propio de todas las familias, ni mucho menos es una tradición que esté digamos, arraigado socialmente en todos. Sin embargo, nos gusta admirarlos, nos gusta ver cómo son elaborados, nos gusta saber también a quién están dedicados. Lo digo porque esa diferencia es muy notoria entre la zona media, altiplano o lago Azteca, donde vemos que no todas las familias elaboran un altar para recordar a sus muertos. Algunos hacen una ofrenda, algunos hacen cena para recordar a sus fieles difuntos, como se le llama, con los familiares, con los amigos. Si hay momentos, por ejemplo, que hay prácticas muy distintas en el ritual a los panteones. En algunos casos, como en Cedral, en la zona altiplano, las plañideras todavía van a hacer los cánticos tradicionales que son ancestrales y que podemos encontrar como parte del patrimonio de México, pero muy diferente a la Huasteca, en San Martín, Chachicuautla, Tanlajas, Axtla de Terrazas, Coscatlán, toda esta zona que es muy rica por su diversidad de pueblos originarios, se celebran de distinta manera. Y esta es una forma de que al interior de nuestra institución, de la universidad, volvamos a recordar nuestro México, nuestro pasado y sobre todo recordar la memoria de quienes se nos han ido. Así que es un momento importante también de reflexión, de espiritualidad. Claro, contiene muchos elementos culturales, de creatividad, de dinamismo, de colectividad, pero lo importante es que año con año nuestros universitarios, sobre todo las nuevas generaciones, puedan encontrarse en este tipo de actividades como parte de la identidad del mexicano. Y eso me parece que cualquiera de nuestros jóvenes estudiantes o futuros profesionistas, donde quiera que se encuentren, pueden encontrar y recordar que su universidad preserva una de las tradiciones más ricas y más valiosas a nivel patrimonial de México. Oye, Juan Carlos, pues la verdad es que un programa muy interesante porque, bueno, nos pudiste compartir toda esta información acerca de lo que representa para nosotros y debe de representar este tipo de tradiciones. Así que, bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos toda la producción de En Corto de poder conversar y llevarle a la comunidad universitaria pues lo que sucede con el tradicional altar de muertos que se lleva a cabo aquí en el edificio central de la universidad. Pero viene la parte más importante: cómo, cuándo y dónde lo podemos disfrutar, a qué hora, cuáles son los horarios en los que nosotros podemos venir, y también pues una parte importante pues ir a verlo desde arriba, ¿no? Para que valga la pena visitar. No dejen de recorrer el edificio, que es bellísimo, tiene distintos ángulos y perspectivas. Hay momentos también especiales, hay un lugar para Instagram, es muy instagrameable para sus fotos, que vengan a tomárselas. Es el único que tiene en toda la ciudad, así que aprovechenlo. Está de este lado, ahorita lo pueden grabar y tener una toma ahí. ¿Qué les diría yo a la comunidad universitaria? Pues precisamente sería muy interesante que hubiera una participación más activa de los jóvenes, donde se reivindique desde cada profesión, desde cada facultad, quiénes han sido los personajes más importantes que han hecho la diferencia o aportaciones de relevancia para el Estado, para la universidad o a nivel nacional o internacional en materia de ciencia, de arte, de cultura, así como en el caso de la doctora de medicina, de agronomía, de ingeniería.
¿por qué no reivindicar a esos personajes que nos dan identidad profesional y como universitarios? Oye, Juan Carlos, pues la verdad es que nosotros completamente agradecidos de que compartieras toda esta información con nosotros y bueno, queda más que abierta la invitación para que todos puedan visitar este tradicional altar de muertos que también es una ofrenda, así que bueno, dense una vuelta y nosotros llegamos al final de nuestro capítulo número 100, recordándoles que somos un programa de la Dirección de Radio y Televisión Universitaria, que ustedes podrán disfrutar cada programa a las 12 del mediodía a través de diferentes plataformas, porque nosotros estamos en radio en 88.5 FM, 91.9 FM para nuestros compañeros de Matehuala, y también si quieren volver a disfrutar de esta charla con Juan Carlos Díaz Medrano, pues también échense una vuelta por Amazon Music y Spotify para que también no se pierda ninguno de estos 100 memorables capítulos. Y bueno, también vamos a hacer por aquí un pequeño spoiler, así que estén muy atentos para nuestro especial del programa número 100, donde bueno, estaremos conversando con algunos de los personajes más importantes que estuvieron participando en estos 100 capítulos del proyecto de En Corto, así que bueno, que también estén muy al pendientes porque bueno, todavía vienen algunas sorpresas. Así que Juan Carlos, vámonos a pedir nuestra calaverita para irnos de corrido con nuestro siguiente programa, así que bueno, esto fue En Corto, donde ustedes son los invitados. Muchísimas gracias, Juan Carlos. En Corto, donde tú eres el invitado. El trabajo y la evolución cultural desde otro ángulo. Haciendo hashtag, interactuando en nuestras plataformas. Una producción de radio y televisión. Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Rumbo al centenario de la autonomía. UASLP 2023.